Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Fiorella Montes de Oca. Soy referencista de la Sala para Personas con Discapacidad Visual, Delfina Otero Villarán, de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Gracias por acompañarnos en una sesión más del ciclo de conversatorios igual de diferentes por los derechos de las personas con discapacidad. Este ciclo de conversatorios y conferencias tiene como objetivo principal informar a la comunidad en general acerca de los diversos aspectos y formas de acceso a la información existentes, entre ellas, las formas por las cuales las personas con discapacidad emplean para el ejercicio de sus diversos derechos, entre ellos el derecho a la lectura e información. Por ejemplo, este 2021 ya hemos conocido cómo es el acceso a través del sistema Braille, de la lengua de señas y otros medios alternativos de acceso a la lectura e información. El conversatorio de hoy que presentamos se titula Tiflolibros, primera biblioteca para personas con discapacidad visual de habla hispana. Y conoceremos a Tiflonexos, asociación civil sin fines de lucro que trabaja por la inclusión de las personas ciegas a través del aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Para tal, el día de hoy contamos con la participación de Pablo Lecuona, fundador de Tiflonexos Asociación Civil. Pablo Lecuona, comunicador social, orientado a la comunicación comunitaria, trabaja por la inclusión de las personas ciegas a través del aprovechamiento de las nuevas tecnologías. En 1999, con un grupo de personas ciegas de Buenos Aires, crea Tiflolibros, primera biblioteca digital para personas con discapacidad visual de habla hispana. Y en el 2001 funda Tiflonexos, asociación civil sin fines de lucro que trabaja por la inclusión de las personas ciegas a través del aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Desde el 2009, representó a América Latina en la campaña Derecho a Leer de la Unión Mundial de Ciegos, participando en la negociación sobre excepciones al derecho de autor en favor de personas con discapacidad para la lectura, que en el 2013 logró la adopción del Tratado de Marrakech en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En el 2016 fue el ganador del Premio Innovadores de América, en la categoría de Desarrollo Social, por el trabajo desarrollado con la Biblioteca Digital para Ciegos, Tiflolibros, y obtuvo el Premio UNESCO para el empoderamiento de personas con discapacidad. Bienvenido, Pablo. A nombre de la Biblioteca Nacional del Perú, te damos la bienvenida y agradecemos tu participación el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, buen día, buenas tardes, perdón a todos, a todas. Un gusto estar con ustedes y bueno, poder compartir este rato, aunque sea virtualmente, pero bueno, sobre todo poder compartir experiencias y resolver sus dudas también luego. Muchas gracias, Pablo. Con 2 horas de diferencia, por cierto, allá en Argentina. Es un placer contar con tu presencia y participación el día de hoy en este ciclo de conversatorios y conferencias, y que puedas en realidad contarnos tu experiencia desde Tiflonexos, Asociación Civil, y el acceso a la lectura a través de las nuevas tecnologías. Desde ya agradecemos por la información que vas a compartir con las personas que siguen esta transmisión a través de las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú. Agradecemos también a todas las personas que siguen esta transmisión y los invitamos a realizar preguntas o consultas referidas sobre esta exposición, las cuales podemos absolver al finalizar del conversatorio. Entonces, estimado Pablo, cuentas con 40 minutos para poder desarrollar tu exposición y posteriormente pasaremos a leer algunas preguntas o dudas que tenga el público. Adelante, Pablo. Perfecto, bueno, muchas gracias. Primero que nada, por ahí, más allá de la presentación formal, el currículum, contarle un poco la historia de cómo uno llega a esto, ¿no? De estar haciendo una biblioteca digital para personas con discapacidad visual, cómo la tecnología nos permitió generar un montón de cambios y bueno, el trabajo de mucha gente. No, yo tengo discapacidad visual desde siempre, nací hace bastantes años, no, vamos a no decirlo, porque son muchos, son como más de 40. Y bueno, tengo una discapacidad visual desde chiquito, a los 8 meses ya me detectaron algún problema visual, a los 2 años tengo un diagnóstico de un problema de retina, donde tiene una baja visión que de a poquito se iba a ir convirtiendo en una ceguera. Cuando era chico veía algo, podía leer una letra grande, podía leer los títulos del libro, ver las tapas, ver
los dibujos, pero claro, ya no podía leer un libro. En mi casa eran muy lectores, digamos, eso fue una cosa que impulsaba, que desde ya me interesara la lectura. Mi hermana, tengo una hermana 3 años mayor, que leía todos esos libros de aventura. No sé si allá en Perú estaba la colección Robin Hood, unos libros viejitos con tapas, creo que eran amarillas, o Dura, que había libros de piratas, de Sandokan, de todo, mucha cosa de aventura, claro, me encantaba, bueno, en mi casa me leían en voz alta, pero yo un poco cuento mi historia no por mi historia, sino también por la historia de muchas personas con discapacidad visual que pasamos por estos mismos procesos. Digamos, me interesaba mucho la lectura, mis papás me leían, mi hermana me leía desde chiquita porque ella era muy lectora y en un momento se cansó de leerme y me empezó a querer cobrar por leerme. Y claro, como me quería cobrar cuando terminaba un capítulo y me quedaba con la intriga, yo iba y le pagaba y todo para que me lea. Después, bueno, hubo que hacer ciertas reivindicaciones para mejorar las condiciones del acceso a la lectura y para que las hermanas no nos cobren más. Pero bueno, cuestiones que suceden en las familias, en las mejores familias, diría. Entonces, bueno, ya desde chico tenía un interés por la lectura. Acá en Argentina, ya por los años 80, 80 y pico, existían 2 bibliotecas de libros en braille, donde los libros por lo general se copiaban a mano con un solo ejemplar, que digamos, había un solo ejemplar de cada libro, como en la Edad Media, quienes vieron la película El Nombre de la Rosa, esas bibliotecas donde los libros se copiaban a mano, bueno, hasta prácticamente hasta los años 90 las personas con discapacidad visual estábamos en esa situación con el acceso a la lectura. Las bibliotecas braille eran de libros que se iban copiando a mano por voluntarios, que había un solo ejemplar de cada libro. Está bien, no teníamos que ir a la abadía, viajar para encontrar el libro, pero sí, muchas veces tenías que esperar que otra persona lo lea, que lo devuelva. El tiempo que tardaba hacer un libro hacía que fuera a veces difícil acceder a material actual o a todo el material que a uno le interesaba. Sin embargo, era fantástico. Yo contando esto no estoy diciendo que el braille no sirva, más bien ahora el braille se potenció también con lo digital, y el braille fue para muchos, por lo menos de quienes tenemos en mi edad, la primera forma, y la forma siempre es más directa de acceder a la lectura. Pero bueno, por suerte las cosas han ido desarrollándose, aparecieron nuevas formas. En aquel momento también había bibliotecas de libros en cassette, de libros en audio, con voluntarios que grababan libros en audio. Bueno, yo recuerdo siempre cuando mi mamá fue a la biblioteca y me trajo el primer libro braille que pude leer de forma autónoma, que ya no dependía de que mi hermana me leyera, ya no dependía de los tiempos de mis papás para leer, sino esta cosa maravillosa de poder leer el libro que uno quisiera de forma autónoma. Y más me acuerdo todavía la emoción cuando me prestaron para leer en braille el libro del Capitán Tormenta, que era un libro de aventuras, que era el mismo libro que tenía mi hermana, y era poder decir, oye, este libro que veo acá la letra, que veo la tapa, pero no lo puedo leer, lo estoy pudiendo leer en braille. Pero bueno, como decía, esas formas de acceso, el braille y el audio, todavía eran muy limitadas, sobre todo por los tiempos de producción y porque había pocos ejemplares de cada libro. Pero bueno, con eso estudié toda la escuela primaria, la secundaria, con los libros que se podían, con ayuda de quien te leía y demás. Y allá, por finales de los años 90, cuando ya uno empezaba a tener 20 y algo, empezaron a aparecer nuevas oportunidades y nuevas tecnologías que realmente a quienes tenemos una discapacidad visual o a quienes trabajamos en el ámbito del acceso a la información para personas con discapacidad, nos han abierto un mundo de oportunidades y que por eso también debemos conocer y debemos aprovechar siempre al máximo. Porque lamentablemente todavía hay muchísima gente con discapacidad visual relegada en su acceso a la lectura, en su acceso a la información. Yo siempre digo que fueron varias cosas que se unieron y que nosotros desde Tiflolibros y después de la Asociación Tiflonexos lo que hicimos fue unirlas, enredarlas y aprovecharlas, digamos, de la misma necesidad como personas con discapacidad visual. Por un lado, la posibilidad de utilizar una computadora usando un lector de pantalla. Lo voy a explicar porque seguramente, digamos, acá tenemos personas que conocen de la temática, pero por ahí tenemos personas que están en bibliotecas o que están interesadas en la temática y nunca vieron cómo se accede a una computadora o a un teléfono móvil por parte de una persona con discapacidad visual. Básicamente es un programa que se instala en la computadora. Hoy lo bueno, esto anoten, sobre todo quienes están en bibliotecas o en espacios públicos de acceso a tecnología, existen lectores de pantalla gratuitos, abiertos para Windows, como es el NVDA, NV corta DA. Los lectores de pantalla son programas que se instalan en cualquier computadora,
preferencialmente con Windows, que con lo que hay lectores de pantalla más potentes, aunque también hay lectores de pantalla para Mac y hay lectores de pantalla para Linux, aunque es un poco más limitado en el caso de Linux. Pero bueno, Windows, que es lo más extendido, hay lectores de pantalla y uno gratuito es el NVDA. Es un programa que se instala en la computadora y mientras el programa está activo, tenemos una voz que nos va a leer, una voz sintética que nos va a leer en voz alta la información según lo que nosotros necesitemos leer. O sea, nosotros lo vamos a manejar desde el teclado, con distintos comandos, con distintas pulsaciones para leer la información que necesitamos. Entonces, primera gran cosa, lectores de pantalla que empiezan a poder usarse con Windows y con los programas que todo el mundo usaba. Porque al principio había equipos para acceder a la computadora, pero eran lectores de pantalla que usaban un sintetizador de voz externo, un aparato que había que conectar, que ya era un triunfo lograr que quede bien conectado, que ese aparato hacía la voz, entonces era más caro poner un aparato. Bueno, ya a partir de más o menos en Latinoamérica, a partir del 98, 99, el año 98, 99, se empieza a difundir los lectores de pantalla en aquel momento del Jack House, que es el comercial, que todavía existe, JAWS. Varios años más tarde surge el NVDA, que básicamente nos permiten esto, empezar a usar una computadora al mismo nivel que una persona sin discapacidad, manejando desde el teclado y escuchando lo que nosotros necesitemos escuchar, interactuando con todos los programas de la computadora, siempre y cuando sea texto. Digamos, una imagen es más difícil con un lector de pantalla de realidad, aunque hoy también hubo avances en esas cuestiones. A eso le unimos el tema del poder digitalizar textos. En aquel momento todavía los libros en general no se producían digitalmente, recién se empezaban a producir digitalmente, pero si vos tenías un libro en papel, usando un escáner, o todas cosas, tecnologías que hoy todavía se utilizan, solo nombro como la novedad de aquel momento, y a veces lo digo en pasado, pero son cosas que hoy todavía se utilizan. Con un escáner y un programa de OCR, que es un programa que analiza la imagen que toma el escáner, y si hay texto, lo convierte en texto editable. De esa manera empezamos a poder, usando el escáner, pasando página a página un libro por el escáner, usando estos programas para hacer la conversión a texto. Una vez que esa imagen tomada por el escáner se convierte a texto, ya es un documento editable, un documento que podemos leer con un Word, que podemos leer al poder leerlo con un procesador de texto, lo vamos a poder leer con el lector de pantalla. Entonces, esto que antes dependía solamente de que alguien aprendiera braille o voluntarios grabaran un libro, se hicieran copias, se distribuyeran, empezó a cambiar porque cualquier persona que tuviera una discapacidad visual, teniendo acceso a estas tecnologías, que ahí está uno de los grandes temas, en un escáner, un programa de OCR y un lector de pantalla, pudimos empezar a tomar cualquier libro, un libro que compremos en una librería, un libro que nos interese, ya no dependemos de una selección de otro que haga tal o cual libro accesible, poder pasarlo por el escáner y con un buen rato de estar sentados en la computadora, página a página, poder ir después leyendo ese libro. Ya es una cosa maravillosa poder leer de forma autónoma, empezar a leer en la computadora el libro que nosotros queríamos. Y esto se une al tercer gran punto en relación a esto, que es Internet. Cuando, por esa misma época, más o menos, si bien desde antes había alguna poca gente que accedía a Internet, más o menos por esa época, finales del siglo XX, podemos decir, empezó a expandirse el uso de Internet, y claro, usando el lector de pantalla pasaban dos cosas, que uno podía acceder a información en la web, acceder a leer una página, al poder leer una página podíamos empezar a leer un diario, un periódico, poder buscar información puntual. Pero Internet no solo es buscar y leer información, sino también es un espacio de interacción, de encuentro y de generar redes. Y bueno, allá lo acuerdo bastante claro, 20 de noviembre de 1999, cuando estábamos empezando a experimentar con eso, con usar Internet, con usar el escáner para pasar los libros, y ya uno había leído varios libros de los que quería, y por ahí con algún amigo que también tenía discapacidad visual había escaneado algún libro, te lo pasaba para poder leerlo, surge la idea, digamos, un amigo, una persona que también con mucha trayectoria acá en las organizaciones, Carlos Prada se llama,
que fue presidente de la Biblioteca Argentina para Ciegos, bueno, que ha estado en varias instituciones, manda un mail diciendo, ay, ¿por qué no compartimos entre nosotros qué libros tiene cada uno digitalizado para poder intercambiarlos y así aprovechar el trabajo que cada uno hace para digitalizar un libro? Y ahí pensamos, con un grupo de amigos, ¿por qué limitarnos solo a un intercambio entre un grupo de amigos? ¿Por qué no pensar en usar Internet y usar la tecnología para los libros que vamos haciendo accesibles a través del escáner, empezar a ponerlos en común? Y pensar en construir una biblioteca digital para personas con discapacidad visual. En aquel momento había una herramienta que era nuevita, que empezaba a aparecer y empezar a usarse con más frecuencia, que eran las listas de correo, listas de intercambio por mail, donde uno mandaba un mail a una dirección y ese mensaje le llegaba a todos los que estaban suscritos a esa lista. Y había un par de listas sobre personas con discapacidad, de personas con discapacidad visual, españolas sobre todo, y dijimos, bueno, arranquemos por esto, por crear una lista de correos, y por empezar a intercambiar también con otras personas con discapacidad cómo generar una biblioteca digital. Y eso que empezó con un grupo de amigos, haciendo, probando las herramientas, aprendiendo y combinando estas tres cosas que les contaba, usar una computadora con un lector de pantalla, pasar un libro en la computadora con un escáner y usar Internet como medio de encuentro, de puesta en común, surgió Tiflo Libros, que fue la primera biblioteca digital para personas con discapacidad visual, que desde siempre se la pensó como una biblioteca global de libros accesibles en español, porque en ese sentido Internet no tiene fronteras. Un libro que digitalizamos en Argentina, puesto a disposición a través de una biblioteca digital para personas con discapacidad visual, puede ser usado por una persona en Perú, en México o en Guinea Ecuatorial, digamos. Siempre que haya acceso a Internet y que tenga acceso a una computadora con lector de pantalla. Un punto importante, sobre todo para si muchos o muchas de ustedes trabajan en bibliotecas, esto de espacios de donde acceder a esto cuando uno no puede acceder por sí mismo. Entonces, arrancamos con esta idea de la biblioteca, primero como un grupo de intercambio. Primero, yo siempre digo que éramos la más virtual de todas las bibliotecas, porque la biblioteca en sí era un Excel, donde se ponía tal libro, lo tiene tal persona, y este es su mail, para poder pedírselo a la otra persona. Y arrancamos, y se vio que había una gran necesidad y que había también una gran oportunidad de cambio, porque lo digital, me acuerdo que en uno de los primeros textos de nuestra página, cuando creamos la primera página de Tiflo Libros, decía que te podías tomar el ejemplar del libro, llevarlo, y que no lo devuelves, que tenemos millones de ejemplares de cada libro. Porque eso es una de las grandes cosas de lo digital. Ustedes piensen que en esa época, de cada libro en braille había un solo ejemplar, vos tenías que esperar que otro lo devuelva para terminar de leerlo. Un libro en cassette, por ahí había 4 o 5 copias como mucho en todo el país. Entonces también había que esperar muchas veces para poder acceder al libro. Lo digital ya nos da esta posibilidad de multiplicar, de pensar a nivel global y de construir a nivel global. Centralizar en un espacio los libros que distintas personas digitalizan. Bueno, y empezamos aprendiendo en el camino y con varios desafíos. Primer desafío, lo legal. ¿Qué pasaba con lo legal? Había un derecho, el derecho a acceder a la lectura, acceder a la información, pero todavía las leyes en Argentina ni siquiera incluían los libros en braille. Pero a la vez es eso, había una clara necesidad, y que si construíamos esta biblioteca sin romper sin generar riesgos en cuanto a lo legal, sin que estos libros sean accesibles para otras personas que no tuvieran una discapacidad, veíamos que era una oportunidad de construir algo y de ir también generando camino en eso legal. La otra cuestión era, bueno, cómo sumar libros y cómo generar esta biblioteca. Primero poniendo en común entre los mismos usuarios, pero que digitalizábamos, que escaneábamos hoja a hoja. Pero después también decíamos, bueno, ya cada libro hoy, digamos, a medida que fue avanzando la digitalización del mundo, los autores escriben sus libros en la computadora. Ese archivo va a la editorial en un archivo digital donde se corrige, se diseña, y luego va a una imprenta donde se imprime en papel. Y nosotros a veces hacemos un trabajo todavía bastante irracional, que es ese libro que nació digital, que se pasó a la imprenta, que se imprimió, nosotros vamos el papel y lo volvemos a pasar en digital, lo tenemos que corregir y se genera el libro accesible. Entonces empezamos a tratar de trabajar con los autores y con las editoriales, porque los autores y las editoriales tienen el libro en archivo digital, y ese libro que está en archivo digital, por más que luego se edite en papel, si está accesible para bibliotecas como la nuestra, o para otras bibliotecas, digamos, ese archivo nos permite hacer mucho más rápido una versión accesible.
¿Qué hablamos cuando hablamos de una versión accesible de un libro? Un libro en un archivo de texto, pueden ser distintos formatos, que el texto sea texto, que pueda ser accesible para ser leído con un lector de pantalla, y también, acá cuando hablamos de libros accesibles, en los casos sobre todo de materiales educativos o de materiales más complejos, que muchas veces tenga las alternativas a lo que son las cuestiones gráficas, donde hay cuadros sinópticos, donde hay esquemas, cuestiones gráficas. Muchas veces hay que hacer una revisión de eso y convertirlo en un texto, o donde los textos en un libro, pasa mucho con los libros escolares, no son textos lineales, sino que en una página tenés un recuadro, una partecita con otro color que es un tipo de contenido adicional, una parte central, una parte con actividades. Un libro, para ser accesible, eso tiene que estar también lógicamente organizado para que en la lectura, en la navegación que se hace con el lector de pantalla, se pueda leer de forma correcta. Entonces, bueno, eso puedo hablar horas de la historia de la biblioteca, pero como con estos desafíos de lograr lo legal, digamos que establecer un marco legal que nos permitiera sostener y desarrollar una biblioteca así, sin terminar todos presos, como decíamos al principio, bueno, ya somos 20 en la biblioteca y tenemos 100 libros, y si vamos presos, por lo menos va a ser un montón de ciegos juntos presos, y vamos a tener para leer. Como pasa muchas veces en América Latina, hubo que construir la posibilidad de hacer la biblioteca y generar una práctica antes de generar incluso las leyes que ampararan esa práctica. Y esa práctica hacerla con los cuidados, como digo, que los libros sean para un público que por una discapacidad no puede acceder, se distribuyan de forma gratuita, no sea una iniciativa comercial, etc. Es el primer gran desafío. El segundo gran desafío, entonces, es empezar también a articular con otros. Primero, con las mismas instituciones que hacen libros para personas con discapacidad. Lo que hay que tratar, lo que nos permite la tecnología, es que un libro que se digitaliza en un lugar, si lo ponemos en común, esté para todos y para todas, y no esté solamente localizado en un lugar donde por ahí solo puede acceder el público local. Entonces siempre nos planteamos como un espacio de puesta en común de material. Yo siempre lo nombré muchas veces como una centralización descentralizada, porque lo que nos permite Internet es centralizar la información, centralizar los libros accesibles en un espacio, y descentralizado porque cualquier usuario puede acceder en cualquier momento y descargarlo, no hay una distribución o una autorización central de cada libro. Bueno, con estas premisas fuimos trabajando y el Tiflolibros creció mucho más allá de lo que todos soñábamos. Hoy es una biblioteca en la web, con una página donde las personas o las instituciones se pueden inscribir y pueden acceder de forma gratuita, con más de 65.000 títulos, la mayoría en español, pero también títulos en otros idiomas, libros todos en archivo de texto que se pueden leer hoy tanto en una computadora, como en un dispositivo móvil, como un teléfono celular o una tablet, que también han incorporado lectores de pantalla, e incluso con un concepto, si quieren, más avanzado que el concepto de la computadora, porque al principio, cuando hablábamos de acceder a una computadora con un lector de pantalla, hablábamos de tener que pagar por un programa de lector de pantalla que salía 3, 4 veces más que lo que salía en la computadora. Después surgieron, sí, lectores gratuitos, pero siempre hablamos de instalar un software, instalar una herramienta en la computadora. En el caso de los dispositivos móviles, lo bueno es que hoy, tanto lo que es Android como lo que es iOS, que es el sistema operativo de Apple, de los iPhones, de los iPads, traen ya los lectores de pantalla incorporados como parte del equipo, como parte del software del equipo. Y eso es una buena cosa en lo conceptual, que la accesibilidad no sea algo especial que tenga que pagar la persona con discapacidad o que tenga que agregar la persona con discapacidad, sino que la accesibilidad sea una dimensión más ya incluida en los productos y en función de la necesidad de cada uno eso lo pueda utilizar. Entonces, Tiflolibros es, como digo, una biblioteca. Estoy salteándome muchos años de historia, ¿no?, para llegar a esto, pero es una biblioteca construida todavía con la puesta en común de materiales por parte de usuarios, de instituciones, también construida por todo un trabajo que se ha logrado ir haciendo con editoriales y con mismos autores. Muchas veces los mismos autores son los que mandan el archivo del libro para que lo podamos hacer en formato accesible y tenerlo en la biblioteca, y trabajamos con muchas editoriales también aquí en Argentina, sobre todo muchas editoriales educativas, porque es fundamental que los chicos que están estudiando en la escuela, en la primaria, en la secundaria, tengan el mismo libro que sus compañeros, al mismo tiempo
que al mismo tiempo y con la misma información que pueda acceder, digamos, de forma autónoma a la misma información, al mismo manual, al mismo libro escolar. Y en eso es fundamental trabajar con las editoriales, porque sobre todo los libros educativos son muy complejos para escanear, porque tienen mucho texto e imagen, mucho diseño para hacerlos atractivos hacia los chicos. Así que, bueno, la biblioteca entonces es una biblioteca construida con libros de editoriales, libros de autores, libros digitalizados por instituciones, por personas, y libros también, bueno, nosotros mismos digitalizamos, hoy ya con procesos más rápidos de digitalización, hoy existen escáneres que no son inaccesibles en cuanto a costos, que permiten poner una pila de hojas y esa pila de hojas digitalizarla rápidamente. Ahí sufren los que aman los libros, pero nosotros decimos que es un sacrificio para darle vida al libro, porque lo que hacemos es, cuando el libro no se lo puede obtener por la editorial, o no lo tenemos digitalizado, tomar el libro en papel, desarmarlo, perdón, convertirlo en una pila de hojitas, y esa pila de hojitas, la gran ventaja es que en 10, 15 minutos pasa por el escáner de alimentación automática y ya el libro está digitalizado, y cuando trabajamos incluso desde un libro medianamente nuevo, ese libro sale con un 97, 98% de texto correctamente, digamos. Los errores del OCR, del reconocimiento, siempre pueden haber, siempre hace falta una revisión, nosotros trabajamos mucho con voluntarios también que corrigen libros, pero ese libro se puede digitalizar rápidamente y se puede hacer accesible muy rápidamente. Entonces, la biblioteca hoy tiene 65.000 títulos, se están incorporando más o menos 3.000 nuevos títulos por año, por toda esta variedad de fuentes de libros, y como decía, se puede acceder desde cualquier parte del mundo. Tanto una persona que tenga una discapacidad, acá hago un paréntesis importante, cuando se empezó a trabajar el tema de la biblioteca, de las formas de acceder a la lectura, de trabajar lo legal, que después voy a ir como segundo apartado, siempre hablamos no solo de personas con discapacidad visual, sino hablamos de personas que por su discapacidad no puedan tener acceso a la lectura convencional. Porque si bien la mayoría de los usuarios, las usuarias de la biblioteca Tiflolibros son personas con una discapacidad visual, ya sea ceguera, ya sea baja visión, también el libro digital le puede facilitar el acceso a la lectura, por ejemplo, a quienes tienen una discapacidad motriz, que no pueden manipular un libro, pero sí pueden usarlo a través de la computadora, con distintas ayudas técnicas, como pueden ser a veces pulsadores, quienes no tienen movilidad, o quienes pueden mover una parte del cuerpo nada más y con eso manejan la computadora. Y también, esto sobre todo en los materiales educativos ha ido creciendo mucho el uso, personas con dislexia o con otras dificultades para la comprensión lectora. En el caso de la dislexia, es muy útil el poder escuchar el texto al mismo tiempo que el texto se resalta en pantalla. Eso les facilita la comprensión, estar viéndolo al mismo tiempo que se escucha, y eso, bueno, hace ya varios años hicimos varias pruebas con un par de organizaciones de dislexia, y nosotros siempre lo que recomendamos para el uso de los libros de Tiflolibros para personas con dislexia es un software gratuito que se llama Balabolka, que es un software que se usa para convertir texto a audio, pero que también se puede abrir un documento y leerlo con una voz sintética, y justamente hace eso, resalta el texto al mismo tiempo que lo lee, y eso a personas con dislexia les es de gran utilidad. Entonces, cualquier persona que tenga una discapacidad que no le permita acceder a la lectura, puede inscribirse en la biblioteca Tiflolibros de forma gratuita, pero también pueden inscribirse organizaciones, instituciones. Es fundamental para que los libros digitales lleguen a la mayoría de usuarios y usuarias, con personas con discapacidad visual, trabajar con las instituciones locales, bibliotecas, universidades, escuelas especiales, organizaciones que apoyan la inclusión de estudiantes con discapacidad visual, organizaciones de personas con discapacidad, porque estas organizaciones como tales se pueden inscribir en la biblioteca, tener una cuenta de acceso, que es un usuario y una contraseña, descargar los materiales para hacerlos llegar a sus usuarios, ya sea para que una persona con discapacidad vaya a una biblioteca donde tenemos una computadora adaptada con el lector de pantalla y pueda leer un texto, ya sea porque esta es una de las grandes cosas de lo digital nos permite también hacer conversión desde ese texto digital a muchos formatos diferentes. Lo podemos leer en la computadora o en el celular,
pero también hay programas que nos permiten convertir en audio MP3 con voz sintética ese texto. Entonces, alguien que todavía no usa una computadora, no tiene acceso ni a una computadora, ni a un celular, pues le podemos convertir el audio en MP3 y lo puede escuchar en cualquier reproductor de MP3 con la voz sintética. Alguien que no tiene manejo todavía de la tecnología puede también reproducir un libro de forma muy fácil. Entonces, es fundamental ese trabajo con organizaciones, con instituciones. Hoy a Tiflolibros acceden alrededor de 500 instituciones, entre ellas la Biblioteca Nacional del Perú, que es una de las bibliotecas que accede hace muchos años. El año pasado me tocó estar en un conversatorio en la Universidad de Antioquia en Colombia. La Universidad de Antioquia en Medellín también es una de las primeras organizaciones que accedieron a Tiflolibros, y yo no recuerdo, ya estoy medio grande, pero creo que van casi cabeza a cabeza. La Biblioteca Nacional de Perú y la Universidad de Antioquia fueron de las primeras instituciones, por lo menos fuera de la Argentina, con las que trabajamos en esto de que accedan a la biblioteca, puedan descargar los libros, hacerlos llegar a sus usuarios. Pero así como acceden por ahí grandes bibliotecas, como puede ser la Biblioteca Nacional, tanto no sé, de Caracas también, de República Dominicana, de Guatemala creo que también acceden, y demás, también acceden a otras instituciones locales pequeñas, como bibliotecas populares en lugares del interior de la Argentina, digamos, estoy así pensando así muy, muy rápidamente, estoy pensando en una biblioteca en Marruecos que puede así brindar acceso a material en español a personas con discapacidad visual. En su momento hemos trabajado con estudiantes del Instituto Cervantes del Cairo, en Egipto. Imagínense, un estudiante con discapacidad visual que en Egipto estudia español y necesita tener acceso a libros, es muy complicado. Y Internet nos permite esto, que una biblioteca digital que se hace de Argentina, se hace de América Latina, llegue no solo a los usuarios de América Latina, sino a quienes hablan o estudian español en otros países. Entonces, es fundamental esto también del acceso desde las bibliotecas o de las distintas instituciones, las escuelas y demás, se inscriben también de forma gratuita, lo único que hace falta es un compromiso de que es una nota de compromiso formal donde se declara que los libros van a ser utilizados solamente por personas que por su discapacidad no puedan acceder a la lectura. Y es fundamental ese trabajo con instituciones, porque yo siempre digo, cuando contamos la historia es un montón lo que se hizo desde Tiflo, cada vez hay más gente que accede a la lectura, cada vez hay más libros, pero con todo este trabajo de más de 20 años de biblioteca, de articulación con un montón de instituciones, todavía estamos llegando a menos del 1% de las personas con discapacidad visual en América Latina. Porque lamentablemente hay muchísimas, pero muchísimas personas con discapacidad visual que todavía están invisibles, que todavía están escondidas, que todavía están muchas veces guardadas en sus casas, desconociendo sus propias posibilidades. Y el trabajo en este sentido, de lo que pueda hacer una biblioteca, una organización local, es fundamental para llegar y alcanzar a esas personas. Después les voy a contar algunas cosas que hemos hecho acá en Argentina y ojalá también se puedan seguir haciendo en otros lugares de América Latina. Pero antes de ir a eso, contarles el otro gran desafío. Decía, bueno, la construcción de la biblioteca por suerte se pudo hacer con todas las personas, muchas participando. Muchos solo acceden, otros también mandan libros que digitalizan, lo mismo pasa con las instituciones. Siempre tratamos de hacer redes, si hay un servicio en una universidad que hace los materiales accesibles para sus estudiantes, que además de, antes de hacer un material, fijarse si no está en la biblioteca para no tener que duplicar esfuerzos, si ellos también mandan lo que se digitaliza, lo mandan a la biblioteca, fantástico, porque eso que se hizo localmente le va a servir a usuarios de otros lugares también. Entonces, primero, esa gran cosa, construimos una biblioteca que ha crecido un montón, que se incorporan un montón de libros por año, y que está accesible para usuarios e instituciones en todas partes del mundo que tengan una discapacidad para el acceso a la lectura. Y además en esa construcción de la biblioteca logramos articular con muchos autores, con muchas editoriales. Pero ahí está el otro tema, la otra arista que decíamos, cuando empezamos con la biblioteca, la parte legal. Había, digamos, cuando nosotros empezamos, ni siquiera Argentina tenía una ley que contemplara los libros en braille. Hacer un libro en braille sin pagar derechos o sin pedir permiso a los titulares de los derechos, podía ser tomado como un delito. Entonces, nada, hubo que empezar a trabajar en eso. Cuando nosotros empezamos con la biblioteca, había solo 4 países que tenían leyes que permitían hacer una obra accesible, que eran Paraguay, Brasil, Portugal y España, y básicamente lo que permitían era hacer un libro accesible en un formato como braille o audio, no se hablaba todavía del formato digital,
siempre que se distribuya de forma no lucrativa y se distribuya a personas con una discapacidad. Bueno, hubo que empezar a trabajar para generar, primero en Argentina, una ley que permitiera eso. En 2006, 2007 se logró esa ley, básicamente que decía que una institución que tuviera como fin atender a personas con discapacidad visual o dar acceso a personas con discapacidad a la información y a la lectura, podía hacer una obra en formato accesible siempre que no lo haga de forma lucrativa, no modifique la obra más de lo necesario para hacerla accesible y sea exclusivamente para este público. Lo bueno de esa ley argentina es que empezó a hablar de otros formatos, no solo de braille, empezó a hablar de braille, formatos digitales y distintos formatos que pudieran surgir hacia adelante. También la ley argentina incorporaba ya en ese momento la dislexia, no solo a las personas con discapacidad visual, sino la discapacidad para la lectura y la dislexia. Bueno, luego de lograr la ley argentina nos vimos involucrados, como decía Fiorella al arrancar, en toda una negociación que impulsó la Unión Mundial de Ciegos, porque estos problemas de acceder a la lectura y este surgimiento de la tecnología abren oportunidades, pero a la vez se generaban barreras legales. Que en América Latina a veces las barreras las pasamos primero por abajo y después construimos la ley, pero en otros países es mucho más difícil. Entonces, la Unión Mundial de Ciegos ya venía impulsando desde hace muchos años el que en los distintos países haya leyes que permitan hacer obras accesibles, que permitan hacerlo sin tener que pagar derechos y sin tener que pedir permiso, no porque querramos evadir, sino porque cuando una persona necesita un libro para mañana, y cuando la mayoría de los libros accesibles en América Latina y en muchos países en desarrollo se hacen por organizaciones sin grandes recursos, muchas veces con trabajo voluntario y demás, no se puede poner mucho tiempo y recursos en gestionar los permisos de cada libro o pagar por cada libro que se hace accesible, y necesitamos responder en tiempo y forma, y la tecnología nos lo permite hacer. Entonces había que eliminar las barreras legales, incluso basándonos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que básicamente dice en su artículo 30 que las leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual no deben generar barreras excesivas al acceso a la información de las personas con discapacidad. Entonces, tomando eso, la Unión Mundial de Ciegos impulsó, y llevó varios años, la negociación de un tratado internacional que justamente organizara y generara y obligara a los estados a generar un marco internacional que permitiera esto que, por ejemplo, ya veníamos haciendo en Tifrelibros, que permitiera que se puedan hacer los libros accesibles de forma ágil, teniendo excepciones en todas las leyes nacionales que lo permitan hacer sin tener que pagar derechos, sin tener que pedir permisos antes de hacer cada obra, y que los libros que se hagan en formatos accesibles en un país puedan intercambiarse con otro país. Eso es fundamental. Y eso es lo que nos da Internet, la posibilidad de pensar las bibliotecas a nivel global y no solo a nivel local. O a nivel global como centro de puesta en común de materiales, y a nivel local con los desarrollos de cada actor local, de cada biblioteca, de cada institución que accede. Entonces, bueno, llevó varios años, yo estoy haciendo un cuento bastante resumido. Nosotros como Tifrelibros fuimos parte y ejemplo de lo que se podía hacer, y a la vez fuimos un poco tratando de llevar las voces y las realidades de América Latina, porque también pasa en esos ámbitos internacionales que a veces se piensa en soluciones sin los actores involucrados, y eso es fundamental siempre que hagamos algo, siempre que hagamos un servicio para personas con discapacidad. Aprovechemos lo que hay, trabajemos con otras organizaciones de personas con discapacidad, y trabajemos con las personas y con las organizaciones de discapacidad visual de nuestra comunidad, de nuestros espacios, de nuestros lugares. Entonces, se logró, después de 4 años de negociaciones, en 2013 la adopción del Tratado de Marrakech. ¿Qué es el Tratado de Marrakech? Un tratado de derechos de autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pero con un enfoque de derechos humanos, no de protección de derecho de autor, sino de equilibrar los derechos de los consumidores, en este caso las personas con discapacidad, y los derechos de propiedad intelectual de los autores o los titulares de derechos. ¿Y qué dice ese tratado? Que cada Estado parte debe incluir en su legislación una excepción básica mínima, por lo menos, para que justamente las que llamamos entidades autorizadas, que son justamente las bibliotecas, las universidades que tienen servicios para personas con discapacidad, pero una entidad autorizada es una entidad que por
sus obligaciones institucionales o por su misión tenga que brindar acceso a la lectura, a la información, a personas con discapacidad. Entonces es un concepto amplio que busca justamente englobar a todas las instituciones que trabajamos en brindar acceso a la lectura, y que esas entidades, digamos, van a poder pueden hacer las obras sin tener que pedir permisos, sin tener que pagar derechos, y también pueden intercambiar entre sí a nivel internacional. Y no solo eso, sino que una persona con discapacidad visual o con discapacidad para la lectura de un país tiene que poder acceder a los servicios de otro país. Por ejemplo, cualquier persona de Perú puede acceder a la biblioteca de Tiflolibros, pero también tiene que poder acceder a la biblioteca de la ONCE en España, digamos, si tiene una discapacidad y si los dos países son parte de este Tratado de Marrakech. Entonces, estos tratados, digamos, cuento el recorrido legal, porque también entender que hay como varios ámbitos en los que trabajar para lograr un cambio y una mejora en el acceso a la lectura. Por un lado, el campo tecnológico. El campo tecnológico hoy nos da todas las oportunidades. Tenemos escáneres que nos permiten rápidamente digitalizar un libro. Tenemos que la mayoría que todos los libros hoy se producen desde lo digital, entonces se pueden o hacer ya directamente en formatos accesibles o convertir luego fácilmente en formatos accesibles. Tenemos la posibilidad hasta de imprimir en braille con las impresoras, de convertir en audio con software que convierten en audio con voz sintética. Tenemos la posibilidad de convertir cada libro al formato que a la persona con discapacidad le sea más cómodo, más accesible, más operativo. O sea, desde lo tecnológico tenemos todo. Tenemos un marco legal que se ha ido modificando que nos permite aprovechar esta tecnología. Nos permite producir libros en formato accesible, ya sea digitalizando, ya sea que nos permite también intercambiar, nos permite desde ese digital convertir en otros formatos también, como braille, como letra grande, como audio, como sintética y demás. El marco legal hoy nos lo permite, digamos, hay países que todavía tienen que ir implementando el Tratado de Marrakech. Entiendo que Perú hace poquito, estaba la ley en el Congreso y creo que hace poquito la aprobó, así que entiendo que ya estaría también en condiciones, desde lo legal, de hacer todas estas cosas. Y tenemos un gran desafío. Hoy tenemos el marco legal, tenemos la tecnología, y el gran desafío es articular el trabajo, la parte humana, la parte institucional, las políticas. Tenemos el marco legal, tenemos la tecnología, tenemos la gente que sabe hacer los libros, tenemos las necesidades en los usuarios, tenemos un montón de personas con discapacidad que todavía no se enteran de sus propias oportunidades de acceso a la lectura. Y tengan en cuenta que cuando hablamos de acceso a la lectura no hablamos nada más de leer una novela, hablamos de poder estudiar en igualdad de condiciones, hablamos de poder trabajar, poder formarse, porque cuando una persona por una discapacidad no puede acceder a la información, no puede cursar en igualdad de condiciones tanto en la escuela primaria, secundaria, o no puede llegar a una universidad, tiene muchas menos opciones de desarrollo social, y sabemos que en nuestros países todavía, lamentablemente, somos pocos y afortunados los que logramos hacer eso, porque logramos acceder a la tecnología, porque tenemos buenos contextos que nos permiten hacer las cosas. Entonces, el gran desafío, teniendo la tecnología, teniendo la posibilidad de trabajar desde lo legal, sin ninguna traba, sin ningún problema, el gran desafío es cómo unimos el trabajo de las distintas instituciones, cómo llegamos a esas personas con discapacidad que todavía están en la casa y ni se enteran. No digo que existe un tratado internacional como el Tratado de Marrakech, no se enteran de que pueden usar una computadora con lectores de pantalla. Yo les cuento, bueno, alrededor de la biblioteca en Diflonexos se han ido generando otro montón de actividades que siempre tienen que ver con esto de generar, aprovechar la tecnología como medio para impulsar el acceso a la información y también la autonomía de las personas con discapacidad. Digamos, generar que las personas con discapacidad conozcan las oportunidades que le da la tecnología, o a través de empezar a leer un libro también vayan conociendo otras cosas. Y en estos años complejos que nos toca vivir con la pandemia, empezamos a trabajar también muy fuerte en esto de llegar a la comunidad, de sumar la gente que está afuera, de empezar a llegar a quienes por ahí todavía no tienen mucho manejo de tecnología, a quienes han perdido la vista de grandes y apenas empiezan a acceder a un celular, o a quienes incluso por motivos económicos recién acceden a equipamiento muy básico. Y todos los días nos encontramos con personas con discapacidad visual, incluso a veces con contextos no desfavorables, que no conocen las herramientas, que no conocen sus propias oportunidades y que no acceden a la lectura. Nosotros desde el año pasado con la pandemia estamos usando mucho el WhatsApp también como medio de acceder, de ofrecer acceso a la lectura. Estamos haciendo un proyecto que se llama Relatos en Red, por el cual se envían cuentos en audio grabados por personas voluntarias que se suman grabando un cuento, y esos cuentos se le mandan todos los días a las personas con discapacidad.
y encontramos todos los días personas que o han perdido la vista de grandes y no se habían enterado de sus propias oportunidades, o que recién están empezando a manejar las herramientas. Y es un desafío en esto que digo, desde lo humano, de lo institucional y también desde las políticas que permitan que estas cosas no sean artesanales, empezar a lograr llegar a ese 99% de las personas con discapacidad visual a las que todavía no se está llegando. Pero no es que no llegamos nosotros, no llegan muchas veces los estados, no llegan las bibliotecas. No tengo acá el dato a mano de cuántos habitantes tiene Perú, 20 millones más o menos, creo. Pensemos que entre el 1,5 y el 3% de la población tiene un grado de discapacidad visual y no le permite acceder a la lectura. Y toda esa gente no está accediendo hoy ni a los servicios de la Biblioteca Nacional, ni a Tiflolibros, y ojo que Perú es uno de los países donde tenemos muchos usuarios, yo no tengo el dato ahora preciso, pero es dentro de los usuarios de la Biblioteca Tiflolibros, creo que el país con más usuarios claramente es Argentina por el trabajo local, el siguiente están México y España cabeza a cabeza, y luego viene Colombia, Chile y Perú, son los países donde hay más gente que accede, y son bastantes, pero son muy poquitos, porque todavía hay mucha gente a la que llegar. Y ahí el desafío es trabajar de forma articulada, toda biblioteca, toda institución local que quiera acceder a los libros de Tiflolibros, distribuirlos de forma local, siempre y cuando justamente cumplamos con estas cosas, de hacerlo de forma no lucrativa, de hacerlo de forma para este público en particular. La biblioteca está abierta, también hay muchas cuestiones de tecnología que podemos ayudar para implementar, y les iba a contar muy brevemente porque quiero que haya espacio para preguntas, que en Argentina venimos hace varios años desarrollando un proyecto que se llama Puntos de Acceso a la Lectura, a través del cual tratamos de trabajar con instituciones locales en distintos lugares, sobre todo del interior de las distintas provincias, para generar espacios de acceso público a por lo menos una computadora adaptada, con distintos recursos digitales y con acceso a la biblioteca Tiflolibros. Para darles un ejemplo, por ejemplo, en Juan José Castelli, que es una ciudad muy pequeña en lo que se llama el impenetrable chaqueño, que es una zona en el noreste argentino, de una de las zonas más pobres y más postergadas, digamos. Lo que se hace con una institución de personas con discapacidad visual es instalar una computadora con acceso a la biblioteca, con los recursos digitales, y no solo instalar esta computadora y dar acceso a la biblioteca para que ellos trabajen con sus usuarios locales, para hacerlos llegar, para que la persona que no tiene acceso a un celular o a una computadora o internet pueda ir y localmente acceder a la biblioteca, sino que también lo que tratamos es de generar, con este tipo de creación de puntos de acceso, generar eventos, llamar a los distintos actores de la comunidad, autores locales, áreas de cultura, de discapacidad de los gobiernos, las mismas empresas muchas veces tecnológicas, en Perico, que es un lugar del norte argentino, también la provincia de Jujuy, se involucró a la cooperativa que da internet en el pueblo para que justamente pueda garantizar que en este punto de acceso las personas con discapacidad visual cuenten con acceso a internet y puedan empezar a aprender a usar la computadora, aprender a usar internet como un recurso de información y empezar a acceder a la lectura a través de la biblioteca de libros. Pero bueno, hay mucho que hace falta hacer de articulaciones y de todo eso. Yo no quiero irme en el tiempo porque me parece súper interesante si hay alguna pregunta o algún comentario poder verlo. Pero bueno, desde ya decir que bueno, estamos a disposición para todo, y bueno, ahora aprovechemos las preguntas, y bueno, y pueden ver siempre más sobre nuestro trabajo en nuestra web, que es www.tiflonexos.org, incluso buscando libros digitales, personas con discapacidad visual. Ahí estamos por todos lados en la red, y en todas nuestras redes estamos como Tiflonexos también, así que ahí nos pueden seguir. Ahí va. Contame, Fiorella, si hay alguien del otro lado, todos dicen, qué aburrido que estamos de este tipo, que nos hablen argentino. No, tenemos, en realidad, mira, las redes sociales están reventando ahorita, tenemos varias dudas, consultas que tienen nuestros espectadores ahorita. Dale. Y muchas gracias, Pablo, por resumirnos en realidad toda la historia que tienes, que creaste, ¿no? Y que impulsaste desde Buenos Aires, Argentina, para toda la comunidad de personas con discapacidad, con su objetivo que tienen de crear y compartir los libros digitales accesibles, ¿no? Para estas personas, y que en realidad con acceso a la lectura y a la información, y que aprovechen esto, ¿no? Las nuevas tecnologías que, claro, vamos avanzando poco a poco. Justo tenemos un comentario que me pareció importante mencionarte. Nos mencionan en las redes sociales, en el Facebook de la Biblioteca Nacional. Hay un comentario que nos dice: buenas tardes, es importante el respaldo legal
que se tiene como el Tratado de Marrakech, ¿no? Y que se tiene la libertad para digitalizar las obras impresas a formatos accesibles, por lo que el trabajo con editoriales es muy importante, evitando la duplicación de esfuerzos. Eso nos pregunta, te menciono también que tenemos espectadores del interior de nuestro país, desde Moquegua, Tacna, Cajamarca, la Biblioteca Contralmirante Villar Zorritos, y también nos están viendo nuestros amigos de Paraguay. Tenemos una primera consulta, una pregunta. ¿Cuánto tiempo les tomó en crear Tiflolibros y cuáles fueron las mayores dificultades que tuvieron en este proceso? Bueno, primero sobre el comentario anterior, lo legal es fundamental, ¿sabe por qué? Porque lo legal es lo que también nos permite generar proyectos, acceder incluso a recursos para hacer los proyectos y generar políticas, porque digamos, como grupo de personas podemos trabajar y si lo legal no está hecho lo vamos construyendo, que es como empezamos en Tiflo, pero ya si nos quedábamos en eso de solamente aprovechar las cosas, pero no pelear también por lo legal y por garantizar un derecho desde lo legal, eso no iba a poder crecer. Entonces, justamente, es fundamental todo esto como el marco de Marrakech y todo eso, porque es lo que permite que, primero, que los estados tomen mayor responsabilidad, que se generen políticas y que sea más viable generar recursos. Y con eso voy a la segunda pregunta. Nosotros empezamos trabajando como usuarios, como personas experimentando y teniendo la misma necesidad de acceso a la lectura. Por ahí que uno cuenta toda esta historia y se imaginan una gran organización con un montón de recursos, y no lo somos un grupo de personas trabajando todos los días y teniendo que inventar un montón de cosas para subsistir, porque lamentablemente todavía no es fácil generar políticas que garanticen esto del acceso a la lectura, y somos una institución chiquita, pero con mucha red de gente con la que se va trabajando en todos lados, y eso es lo que permite llegar y tener un impacto muy grande sin tener un tamaño tan grande. Y bueno, a ver, las dificultades en el camino siempre son muchas, pero las mayores dificultades siempre por ahí han tenido primero con tener que ir aprendiendo, y que como estamos trabajando sobre una necesidad real, concreta, donde la tecnología nos da soluciones, siempre nuestra sensación como hacedores de la biblioteca, digo, hablo de nosotros porque siempre hemos sido un grupo de gente trabajando en esto, es que la realidad siempre corría más adelante que lo que nosotros podíamos. Siempre la biblioteca crecía y nosotros no, digamos, teníamos que ir aprendiendo atrás y sosteniendo y generando nuevas ideas para que eso que cada vez que se nos iba de las manos en el crecimiento. Y bueno, y una de las grandes dificultades siempre es esto, de cómo generar los recursos para hacer una cosa estable. ¿Cómo lográs que un proyecto así, que tiene un impacto probado y demás, no tengamos que estar dedicando el 50% del tiempo a buscar cómo generar los fondos para pagar los sueldos y los gastos a fin de mes, sino que podamos dedicar al máximo a la misión y a las actividades? Y todo eso no termina de tener solución, hemos inventado un montón de cosas mes a mes, por suerte sobrevivimos. En la pandemia pensábamos que no la contábamos, cuando de repente empezamos a trabajar todas en nuestras casas y donde surgían nuestras nuevas necesidades y a la vez se cortaban las fuentes de recursos, logramos. Y creo que, a ver, así como esas son las dificultades, creo que el fuerte de cualquier proyecto así, y por el cual es fundamental esto que digo de trabajar muchas veces articulando, generar alianzas, creo que el fuerte que siempre hemos tenido en Tiflo es esto de armar redes, de no depender, digamos, de todo el tiempo estar trabajando con otros, de articular con una institución, con un organismo del Estado, de todo lo que en todos los lugares donde podemos meter y enredar. Cuando digamos, vamos a una cosa bien gráfica, una cosa que tiene solo una pata, cuando viene un poquito de viento se puede caer, cuando se desequilibra algo se puede caer. Una red son montones de soguitas que se van atando una a otra, una a otra, una a otra, una a otra. Y eso también hace que las cosas primero lleguen más lejos y después que sean más sostenibles. Porque esa red no, hace que no, bueno, como pasa en el circo, la red hace que no nos caigamos, digamos. Es un poco eso mismo. Entonces, tuvimos que aprender mucho y las dificultades han sido muchas veces. Es difícil, todo el trabajo que se hace en Tiflo requiere muchas veces de gente que va aprendiendo, que va usando la tecnología, que se va sentando, y que muchas veces esa gente no la podés mantener todo el tiempo trabajando porque somos una organización pequeña y la gente va rotando y no sabes cómo llegas a fin de mes, pero al mismo tiempo la gran fortaleza yo creo que es la red. Y cuanto más ampliamos las redes, y por eso nosotros siempre pensamos a nivel global, no solo a nivel Argentina, y todo lo que podamos enredar con otros es lo que nos da más fuerza. Es así, sabemos de que en realidad Tiflonexo se ha debido adecuarse, ¿no? Justo también en el marco del Tratado de Marrakech, ¿no? Así como nosotros también estamos en ese proceso justo, como mencionabas en tu exposición,
nosotros, por ejemplo, la sala para personas con discapacidad ya tenemos 20 años, recién hemos cumplido este año, y sí somos asiduos, somos usuarios de Tiflolibros, muy asiduos, en realidad nuestra comunidad es grande. Hay otra duda en nuestros amigos espectadores de nuestras redes y nos dicen, ¿cuentan con pautas o protocolos para la elaboración de obras accesibles? A ver, bien, ahí vamos con dos cosas. Primero, lo que vos decís de la adecuación a Marrakech es importante y a la vez tenemos que estar atentos. Porque lo que pasa en estas grandes cuestiones a nivel internacional y demás, que muchas veces hay actores internacionales que quieren hacer las cosas no de la forma que son las soluciones que la gente necesita, sino que trabajan desde otros lugares más amplios y muchas veces, a ver, esto pasa a nivel general en muchas políticas, se quiere trasladar algo de un país que tiene un formato y unos recursos a otro país, y esas trasplantaciones nunca pueden ser así, digamos, siempre tenemos que trabajar desde las realidades locales, desde nuestras propias necesidades, y desde conocer esas realidades y aprovechar el contexto y las cuestiones internacionales para darle fuerza o para darle soluciones a nuestra comunidad local y desde nuestros conocimientos, desde nuestros usuarios, desde nuestras necesidades. Digo esto porque a partir de Marrakech a veces se piensa que el Tratado de Marrakech es un tratado que hace que haya solo una institución en cada país que sea la entidad autorizada para el intercambio internacional, o que haya un solo formato de hacer los libros accesibles, y eso no es así. Quienes estuvimos en la negociación de este tratado peleamos todo el tiempo para que el tratado contemple todas las realidades, sobre todo en los países con menos recursos, porque en cada institución, en cada país hay múltiples actores, hay múltiples instituciones, y hay que fomentar las redes a nivel internacional y también a nivel nacional, y no cerrar, sino ampliar siempre. Digamos, eso lo aclaro porque en este tipo de cuestiones internacionales muchas veces hay intereses y te dicen, no, porque el país tiene que tener una entidad autorizada. No, el país ya tiene de por sí muchas entidades autorizadas. Yo conozco ya en Perú varias bibliotecas que trabajan haciendo libros accesibles, y todas desde Marrakech son entidades autorizadas, y cuanto más se articulen por ahí para el intercambio internacional, buenísimo. Pero todos, digamos, y trabajemos desde nuestras realidades, digamos, no de una realidad que venga alguien de un organismo internacional o de un gobierno a decirnos esta es la realidad que tenemos que trabajar. No, trabajemos de nuestras realidades para plantear las soluciones que también podamos probar y ver con nuestros propios usuarios y usuarias. Eso como primera cuestión. Después sobre pautas y protocolos, a ver, nosotros elaboramos junto con otras instituciones algunos protocolos, algunas pautas más que nada de corrección y de qué debe ir en un libro digital. Digamos, hay que tener mucho cuidado con las estandarizaciones. Con esto mismo que digo, las realidades son diferentes, los usuarios son diferentes, no es lo mismo la lectura que va a hacer una persona con discapacidad visual adquirida a los 75 años, que va a leer por ahí con un reproductor de MP3 en forma lineal, que el uso que va a hacer un estudiante universitario que trabaja con lector de pantalla o con distintos dispositivos para leer un libro educativo. Entonces, no podemos estandarizar una única forma de hacer los libros, y lo buenísimo de lo digital es que nos permite transformar un libro desde lo digital, desde lo que nosotros llamamos una matriz digital, a distintos formatos según las necesidades. Yo cuando hablamos de protocolos pienso en cosas muy generales que se pueden dar como protocolos. Claramente un libro digital tiene que ser una transcripción total del libro. Nosotros no podemos asumir, por ejemplo, que una persona no va a necesitar los datos de edición o no va a necesitar la relación con las páginas del libro original, porque todo eso a veces nosotros no sabemos. Uno puede leer una novela para entretenerse, y uno puede leer una novela porque está estudiando los novelistas de tal o cual corriente o de tal o cual país. Entonces uno tiene que poder citar, tiene que tener toda la información del libro. Siempre un libro accesible tiene que ser una forma alternativa de acceder a la misma información que está en el libro original. Hemos desarrollado, por ejemplo, pautas para justamente qué hacemos cuando hay elementos gráficos, cómo se describen, hasta dónde se describen. Bueno, eso es claramente en función de la función que cumple ese elemento gráfico. Cómo organizamos si tenemos que linealizar un texto que por ahí es eso, hay varias columnas, hay varias partes en una página. Siempre un libro digital, para que sea lo más fácil de usar, tiene que ser navegable, poder tener fácilmente las marcas de las partes, digamos, capítulos, sea lo que sea. Pero, insisto, esto para mí es una cuestión muy mía, desde ver y conocer las distintas realidades. Muchas veces se tiende a decir, hay que estandarizar.
Pero yo he escuchado incluso hasta decir, hay que estandarizar cuál es el lector de pantalla que se debe usar para... No hay que estandarizar porque las realidades son muy distintas. Las experiencias, los accesos a la... Digamos, lo que sí hay que estandarizar que un libro digital es el libro, es una transcripción del libro, no es una adaptación, no es un resumen, qué información tiene que tener, digamos, que tiene que tener una calidad que permita que el texto uno pueda acceder y leerlo. Ver un libro que le faltan partes, obviamente no es un libro accesible. Pero ojo con esa idea de estandarizar, porque nosotros trabajamos en una realidad muy diversa. Justamente, escuchaba al principio que estamos haciendo los conversatorios con distintas formas de acceso a la lectura. Nosotros acá en Argentina trabajamos mucho en conjunto con quienes hacen libros en lengua de señas, en videolibro, con quienes trabajan lectura fácil, y nosotros siempre hablamos de lectores diversos, de la diversidad de lectores. Y es fundamental eso, siempre cuando pensemos en una obra, pensemos en la diversidad. Atrás de esa obra hay muchas personas con distintas cuestiones. Puede haber una persona con discapacidad visual y otros compromisos intelectuales, entonces también la lectura fácil en digital es necesaria. Puede haber personas con sordoceguera, que entonces se van a poder manejar solamente a través de una línea braille, o ampliando la letra si tienen un resto visual. Entonces el libro también tiene que permitir esa maleabilidad, eso cambiar tamaños de letra, eso de poder, digamos, adaptarse a cada usuario. Y eso es lo maravilloso que nos da lo digital, porque un libro en papel es muy difícil de llegar a todos esos autores, a esos lectores diversos, con cual hay formas. Nosotros estamos trabajando también en esto, en poder hacer un libro en tinta que tenga el braille sobre el mismo libro en tinta, o que tenga un código QR que lleve al audio o a la versión en lengua de señas. Hoy eso se puede hacer como parte de generar accesibilidad. Hoy todo libro en papel podría tener un QR que te lleve al audio, que te lleve a la versión digital accesible, o que te lleve a la versión en lengua de señas. Entonces, por eso, digamos, tengamos en cuenta esta diversidad y no solo pensemos en estandarizar, porque las personas no estamos estandarizados, los lectores no estamos estandarizados. Entonces, sí hay pautas de calidad, sí hay pautas de qué es un libro accesible, pero no tanto un estándar, digamos, un protocolo rígido. Por lo menos esa es mi opinión particular. Seguramente algunos, sobre todo los bibliotecarios, van a decir, no, tiene que estar todo estandarizado. Bueno, el gran problema que arrancamos acá cuando hablaba de lectores diversos es que los lectores no están estandarizados. Sí, Ese es el gran tema. Pablo, has hablado que existe un WhatsApp para acceder a audiolibros. ¿Cómo puede ser parte de ello? ¿Cómo se puede ser parte de ello? Bueno, primero que si acceden a nuestra página, tiflonexos.org, ahí están todas las redes sociales, incluso está el enlace al WhatsApp directamente, así que de ahí se pueden comunicar. Digamos, para esto tenemos dos formas incluso de participar. A ver, del lado de usuarios, quien tenga una discapacidad visual y quiere, se puede de forma gratuita decir, quiero recibir los cuentos, y lo anotamos en una lista de difusión donde mandamos, por lo general 4 veces por semana, cuentos, tratando de que sean cuentos muy diversos en audio, proponiendo cada día una lectura diferente, digamos, y bueno, nada, se mandan esos audios de forma gratuita, uno se inscribe simplemente con sus datos, y si tiene una discapacidad, listo, lo anotamos. Segundo, una persona que no tiene una discapacidad, o que sí tiene una discapacidad, pero quiere leer cuentos, también puede hacerlo. Es una cosa voluntaria que cada uno lo puede hacer en el momento que quiere. Nosotros lo que les proponemos es que elijan un cuento que les guste, que les parezca interesante. Si quieren nos consultan antes, obviamente, para asegurar que eso no esté grabado. Y lo graban en audio con el mismo celular o en la computadora. Lo que buscamos es una lectura como quien le está leyendo a alguien, digamos, no una obra súper producida, simplemente una lectura así buena, tratando de que no haya ruido y demás. Y ese audio lo mandan por el mismo WhatsApp o lo mandan al mail y nosotros lo incluimos en los materiales a enviar. Y nos encantaría tener cuentos de autores peruanos grabados por personas peruanas, porque obviamente también está bueno esto de lo que nos da el libro en audio, el texto en audio, ¿no? Hasta los acentos también en relación a los textos que leemos. Hoy más o menos unas 400 y pico de personas están recibiendo los cuentos, y por suerte esto también ha tenido en los últimos meses mucha difusión y mucha gente se ha sumado a leer, y hemos encontrado mucho material maravilloso en cuanto al contenido y en cuanto a la lectura. Y es una muy linda experiencia porque nos permite hacer puente entre las personas con discapacidad visual que necesitamos acceder a la lectura y personas que pueden sumarse, colaborar con esto de grabar cuentos. Muchas veces son gente lectora, que le gusta, que le interesa, y además
al participar de esta red también se van enterando de muchas cosas que tienen que ver con la discapacidad visual, de actividades que se generan, de información, porque nosotros creemos, y uno de los objetivos también del trabajo de Tiflo hoy tiene que ver con que para lograr la autonomía, el acceso a la información, que las personas con discapacidad visual no se queden guardadas en la casa sin hacer nada, sin conocer, hay que romper con un montón de preconceptos y cambiar la mirada social sobre la discapacidad. Y hay que construir entornos más accesibles. Y para eso no necesitamos trabajar solo con las personas con discapacidad visual, necesitamos trabajar con todos y con todas. Porque, a ver, es la definición de discapacidad de la misma Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La discapacidad es la deficiencia, tenemos una deficiencia que es la deficiencia visual, en este caso, pero la discapacidad se da en la interacción de esta deficiencia con el entorno. Si en el entorno logramos tener la accesibilidad como una parte, como una dimensión presente, si el entorno es más amigable, si logramos, a ver, por decir un ejemplo de cosas que estamos trabajando, que servicios y productos digitales sean más accesibles, que páginas sean más accesibles, que las personas conozcan y rompan un poco esta visión muchas veces de la discapacidad desde la asistencia y la entiendan desde la autonomía, todo eso va a hacer que más personas con discapacidad se enteren de sus pruebas de oportunidades y no se queden ellos mismos en esa mirada de perdí la vista, no puedo hacer nada de mi vida, me quedé adentro y no puedo ni siquiera acceder a leer. Bueno, hoy tenemos todas las herramientas para que esto no pase. Y hay que cambiar cabezas, hay que generar articulaciones, hay que generar políticas, hay que generar alianzas, y hay que llegar con cosas concretas como la lectura, los materiales, los libros de la biblioteca. Así que ese es un poco nuestro trabajo, nuestro desafío de día a día. Exacto, y avanzar, avanzar. Te tomo la palabra, Pablo, y creo que con mis compañeros Renzo Rosa de la sala, para personas con discapacidad, creo que vamos, queremos sumarnos y tomamos esa iniciativa de trabajar en los audiolibros, en los que nos menciona. Así que... Buenísimo, dale, mira que sí, le vamos a insistir, mira que te comprometiste ante un montón de gente. Pero ya me comprometí, mira. No. Y tenemos una última pregunta y nos dicen, ¿cómo pueden inscribirse en las instituciones que deseen acceder a Tiflolibros? Bueno, ahí en nuestra página entran en tiflonexos.org, hay una de las opciones de menú que dice biblioteca digital, accesible, o libros digitales, no me acuerdo, digamos. Entran en la biblioteca Tiflolibros y ahí está la información. Y hay un enlace de un formulario, es un formulario donde uno lo primero que elige en el formulario de inscripción es si es una persona o es una institución. Entonces eso va a variar los datos que le pidan. Cuando es una institución, básicamente se van a pedir los datos de la institución, de la persona responsable del servicio, y una nota, que incluso en la web misma hay un modelo para descargar y llenar y firmar con firmas, sellos de la organización, donde se comprometen justamente a esto de que los libros descargados van a ser para uso exclusivo de las personas con discapacidad. Acá mientras mi hijo está opinando. Claro. Está harto de escucharnos hablar de estas cosas. No. Bueno, entonces ahí simplemente se puede inscribir, es gratuito, el proceso pasa por un proceso de validación, donde nosotros validamos los datos simplemente, y una vez que ya está aprobado, ya les llega el mail y ya tienen activo el usuario, y bueno, como institución pueden acceder a la biblioteca, descargar los libros, y como decía, tener una computadora adaptada para dar acceso, imprimir en braille si tienen una impresora, convertir en audio con algún conversor de audio para que la gente se lo pueda llevar en un reproductor MP3, digamos, siempre que sea para personas que por una discapacidad no pueden acceder a la lectura, ese libro se puede convertir en los distintos formatos necesarios según cada usuario. Y bueno, obviamente también si producen material en digital, lo pueden subir a la biblioteca, lo pueden mandar para incluir en la biblioteca. Y bueno, y además se van a enterar y van a participar. Ahora también con la pandemia estamos haciendo un montón de actividades virtuales, talleres, encuentros. Hemos creado un espacio que se llama el Tiflobar, donde bueno, se han hecho desde encuentros sobre cuestiones relacionadas con educación, con viajes. Hace poquito hicimos uno sobre encuentros, sobre aplicaciones de citas, porque las personas con discapacidad visual también usan aplicaciones de citas, tienen que animarse a usarlas, ¿sí? De hecho, sí, es un tutorial sobre Tinder. Digamos, ahora, hoy no, mañana, hoy es miércoles. Ahora, en este momento, había un encuentro sobre arte inclusivo. No, hay muchas actividades que se van haciendo alrededor de la biblioteca y que siempre tienden a esto, a construir redes, a construir comunidad y a animar a la gente con una discapacidad
vamos a impulsar su autonomía, y a las personas sin discapacidad a conocer y a cambiar esa mirada sobre la discapacidad, que son nuestros grandes objetivos. Así que bueno, pueden seguirnos por las redes también y enterarse de todo lo que se va haciendo, porque yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Veamos una parte buena de la pandemia, que nos acerca y nos permite justamente generar este tipo de eventos, como el que estamos hoy, donde nos podemos encontrar, acercar y conversar e intercambiar, cosa que antes era mucho más difícil. Hace muchos años estuve en la biblioteca, en 2013, creo, en un evento de OMPI, pero bueno, fíjense, ahora estoy en la biblioteca y sin tener que salir de casa. Oye, en realidad, aparte, después de lo que nos mencionas, queremos invitar a nuestros espectadores, también nos vienen de otros países, a que se sumen no solo a personas con discapacidad visual, sino a las instituciones, ¿no? Que trabajan con esto y que pueden inscribirse y ser una comunidad más grande cada vez, ¿no? Y compartir. Y ser un nodo que haga llegar también el material a sus usuarios locales, o que puedan tener la información para sus usuarios locales, para las personas con discapacidad locales. Tenemos que llegar a cada rinconcito de Perú, de Argentina, de Paraguay, de Chile, totalmente donde hay muchas personas con discapacidad visual que todavía no acceden a un montón de recursos y de información que hoy los tenemos mucho más a la mano y mucho más posibles. Así que ese es el gran desafío. Genial, desafío. Muchas gracias, Pablo, por tan interesante charla y darnos a conocer un poco más acerca, ¿no?, de esta valiosa herramienta que supone Tiflolibros, la cual permite un acceso oportuno y paliar en gran parte la carencia de libros de forma gratuita con más de 60.000 libros, ¿no? Ya en archivos de texto digital. 65.000. Así Mira tú. Y más de 10.000 usuarios, que se me olvidé de nombrarlo, pero es importante. Y claro, instituciones. exacto. Se actualiza todos los días, es un problema ese número, porque todo el tiempo hay que actualizarlo. Ya ves. Entonces, y claro, y agradecer que esto permite a las personas con discapacidad visual que puedan informarse, estudiar y disfrutar en realidad del placer de leer. Asimismo, pueden acceder a esta maravillosa biblioteca, tanto personas con discapacidad, como ya lo había mencionado, acreditada, claro, así como instituciones que brindan apoyo a estas personas, como son las bibliotecas, escuelas o centros de información, por lo que les pedimos puedan contactarse con esta institución, ya sea a través de su página web, tiflonexos.org, o en sus redes sociales, ¿no? Los encuentras en Facebook, Twitter, en todas las redes. Y además también se comunican, si no, con la Biblioteca Nacional, y claro, les ustedes, y claramente están ahí en contacto, y estamos siempre en contacto, así que esa es la potencia de las redes. Tú lo has dicho. Digamos, eso nos permite entre todos llegar a todas partes. Estimado Pablo, en nombre de la Biblioteca Nacional, te agradecemos por tan valiosa información, ¿no?, que nos has compartido el día de hoy con todos nosotros, nuestros seguidores en esta transmisión, y quienes han seguido muy atentos a tu intervención, ¿no? Antes de despedirnos, nos gustaría cederte unos minutitos para poder oír, ¿no?, algunas palabras finales de tu parte. Bueno, agradecer a la biblioteca, como decía, una de las primeras instituciones que hace ya muchos años accede a Tiflolibros. Nosotros tenemos ahí en uno de nuestros estantes un huevito que tiene adentro un pesebre que nos regalaron en 2004 alguien de la Biblioteca Nacional que estuvo acá en Argentina. No me acuerdo si era alguna de ustedes, pero fue en 2004. 2004, no, estaba en colegio en 2004. Claro, imagínense. Bueno, hace ya por lo menos 17 años que accedí, porque tenemos todavía ese huevito guardado en la biblioteca, que nos regaló quien estuvo en un evento de bibliotecas en aquel momento, y era de esta área de la Biblioteca Nacional. Fíjense cuántos años, ¿no? Y bueno, agradecer por este espacio, y sobre todo por esto de tender redes, generar información, y bueno, y como digo, estamos a disposición para entre todos hacer cada uno un nudito, hacer una red y lograr cada vez más llegar a las personas con discapacidad visual que están aisladas. Porque son muchísimas, y porque aunque tenemos mucho trabajo hecho, mucho impacto, mucha gente que accede a la biblioteca y demás, sabemos que todavía hay demasiadas personas que no llegan a poder estudiar, no llegan a poder tener una carrera, y todo lo que eso después implica en términos de posibilidades de inclusión y de tener un desarrollo social. Así que bueno, agradecerles a ustedes, a todos los que estuvieron, que se aguantaron mi charla, y bueno, y estar a disposición. Espero no haberlos aburrido demasiado, y bueno, y que sigamos en contacto para construir de a poquito un mundo un poco más inclusivo y más accesible para todos y todas. Gracias.
Que así sea, Pablo, ha sido todo un placer el día de hoy. De igual modo, recordar a nuestros seguidores que pueden acompañarnos en la siguiente emisión del ciclo de conversatorios igual de diferentes, que se transmitirá, ¿no? Como ustedes saben, el segundo miércoles de cada mes. Gracias, Pablo. Gracias a todos por acompañarnos. Que tengan muy buenas tardes. Nos vemos. Buenas noches en Argentina.